Buenos días, feliz sábado. Quiero saludar en forma muy especial no solo a los que están aquí, nuestros queridos hermanos y hermanas que estamos llenos hoy día, pero también a los miles que están afuera viendo por televisión, desde España, por satélite, a los de habla hispana en toda Europa, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Recién están naciendo muchos canales también en Colombia, por cable y también en canal abierto en el Ecuador, y tenemos en todos los países de habla hispana personas que están hoy en día, nos están acompañando y por internet en todo el mundo. Se nos dice, la pluma inspirada nos enseña que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos del pasado. Y hoy día vamos a tener una pequeña historia, una clase, un poquito de historia, y también vamos a ver al futuro y dónde nos lleva, porque tenemos que ver dónde estamos arraizados para saber cómo lanzarnos al futuro. Pido que inclinen sus rostros conmigo para una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es un momento solemne en la historia de este mundo. Estamos viviendo en las últimas horas, minutos, segundos de la historia de este mundo. Por 6,000 años, tu amor ha estado por medio del Espíritu Santo trabajando con la raza humana, invitándole, Señor, a colocar sus vidas en tus manos. Mandaste a tu Hijo Jesús, Señor, para demostrar de primera mano el amor de nuestro Padre y el amor de su Hijo y el Espíritu Santo que con nosotros está como consolador. Señor, al ver tanto amor y cariño y esfuerzo por rescatar la raza humana, hoy día estamos aquí para honrarte, para dar loor a tu nombre, para agradecerte, para obedecerte. Estamos en el día que tú has separado, el 7º día. Has separado, Señor, para poder reunirte con nosotros, y en este tu día, el día del Señor, estamos aquí en tu casa y con todas las personas que están en sus casas y en otros lugares. Pedimos que a cada uno nos acompañes. Háblanos directamente, abre nuestras mentes, rodéanos con tus santos ángeles y llena nuestras mentes con tu Espíritu Santo. Danos un mensaje del cielo directamente. Estamos esperando, Señor, y que el orador sea totalmente transparente y que escuchemos tu voz hoy día. Lo pedimos en el precioso y todopoderoso nombre de Jesús. Amén. El año 2017 es un año muy importante. Es un año lleno de significado. Y estamos hablando de la resurrección del protestantismo. Algo interesante, porque justamente es en este año que se supone que va a morir el protestantismo. Vamos a ver un poquito más. Vemos aquí que vamos a hacer es un llamado hoy día a nuestros hermanos protestantes en las iglesias y a la iglesia nuestra. Es un llamado especialmente en este año, porque estamos celebrando 500 años de luz bíblica. Desde que Martín Lutero clavó en la puerta de Wittenberg 95 tesis protestando los desvíos y las salidas de la posición bíblica de la iglesia cristiana, de los abusos administrativos de la iglesia, y apuntándoles a un fundamento bíblico que era aceptar a Cristo, y la salvación es por la fe. El justo por la fe vivirá. Estamos celebrando 500 años y aparentemente, después de tantos años de gozar de esa luz, aparentemente este año dicen que ya no existen los protestantes, que van a dar fin. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar un poquito de los reformadores. Uno de los primeros, que era Peter Waldo, en las montañas, los Alpes de la Italia, la Suiza, Francia, nacieron los waldenses, y los misioneros que salieron
entrenados desde las escuelas de teología, llenaron a toda Europa con las enseñanzas de la Biblia. Tenían que entrar a países hostiles y metían hojas de la Biblia en un molde de pan. Y cuando vendían pan, entraban a los hogares y cuando se abría la puerta y oportunidad del Espíritu Santo indicaba, ellos abrían el pan y sacaban la hoja de la Biblia. Eran joyeros, eran panaderos, eran carpinteros, siempre llevando la palabra de Dios. Cualquier excusa para llevar la luz. Después de unos años, John Wycliffe y John Tyndale de Inglaterra enseñaron. John Wycliffe como profesor en la universidad, traductor al inglés de la Biblia, y John Tyndale, que era él imprimía la Biblia y repartía por todos lados la Biblia, y él fue quemado a la estaca. John Tyndale dio su vida. John Hus también fue quemado a la estaca en Bohemia, que es la República Checa. Martín Lutero, que dio nacimiento a los luteranos, que hablamos hace 500 años, cuando comenzó la protesta. Zwingli en Suiza. Meno, que hoy conocemos acá en Bolivia, tenemos muchos menonitas que tienen sus raíces en Meno, un gran reformador también en Holanda. Hans Tausen de Dinamarca, John Calvin de los presbiterianos en Francia, John y Charles Wesley, que fundaron la iglesia metodista en Inglaterra, John Smith. Ahí los bautistas tienen su raíz con las enseñanzas y de los descubrimientos bíblicos de John Smith. Grandes principios que fueron establecidos por estos grandes reformadores eran lo siguiente: la autoridad infalible de la Biblia en asuntos de fe y práctica, un fundamento, un pilar que para todo protestante hoy en día, si se olvidan estos fundamentos, ya no son protestantes, y aparentemente muchos se han olvidado. Negaron la autoridad de papas, de consejos, de padres, de reyes, para controlar la conciencia en asuntos de religión. Dos pilares fundamentales del protestantismo: la Biblia, y ningún hombre debe controlar la conciencia. Cosas que hoy en día estamos olvidando. El gran emperador Carlos V se dedicó a erradicar el protestantismo. Él amenazó a los príncipes de Alemania, donde habían nacido los seguidores de Martín Lutero, los amenazó y rotundamente les negó el derecho. Pero ellos se juntaron a orar, y cuando después de orar, los príncipes dijeron: no nos interesa nuestra posición política, no nos interesan nuestras riquezas, no nos interesan, lo que nos interesa es estar bien con Dios. Y ellos fundaron un documento que llaman la Confesión de Augsburg. Ellos vinieron y pusieron en escrito su confesión, y volvieron a Carlos V y le dijeron: en esto nos fundamos y no nos movemos de aquí. El emperador tuvo que someterse. Era el emperador sobre todos los reyes de Europa, pero él aceptó el documento de los príncipes porque ellos rehusaron comprometerse con el poder religioso, con el poder político. Dijeron: nosotros nunca cederemos nuestra posición basada sobre la Biblia. ¿Será que hoy en día se encuentran personas que hacen eso? El emperador se dedicó en una guerra para poder destruir al protestantismo, pero Dios hizo cosas increíbles y se cansó, y a los 56 años él abdicó el trono y se fue a un monasterio, y ahí se quedó hasta que se murió a los 36 años, y a los 58 años de edad, sin realizar su sueño. Así que jovencito declaró todo y se fue después de unos años a morir allí. El conocimiento de la Biblia, hemos escuchado de las edades medias, lo que llamamos las edades oscuras. ¿Por qué son edades oscuras? Porque no conocían nada de la palabra de Dios. Había oscuridad en la tierra. Y había oscuridad al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando el Espíritu bajó, Dios dijo: haya luz, y ¿qué hubo? Vino la luz.
porque el Espíritu se movió por la faz de las aguas. Igual en las edades medias oscuras, Dios dijo que haya luz. Y grandes reformadores nacieron al entender la palabra de Dios, y al compartir esa palabra hubo una explosión de luz. Y el emperador intentó todo lo posible, pero no lo logró. Y vemos que en medicina, desde los años 1510 para adelante, grandes descubrimientos de medicina. Un ejemplo era el doctor Semmelweis de Austria. Él era ginecólogo obstetriz, y él en esos días nadie se lavaba las manos. Los cirujanos iban de una cirugía a otra cirugía sin cambiarse la bata, y era un gran símbolo de honor tener una bata lleno de sangre y pus de 100 pacientes. Y ellos cortaban a un paciente y le caía la sangre de otros pacientes antiguos, caía en la herida. Y nadie sabía por qué se morían tantos. El doctor Semmelweis, después de leer la Biblia, descubrió que Moisés ordenó que hay que lavarse las manos después de tocar a un enfermo. Entonces él no entendía nada de eso, pero dijo: vamos a ver si Dios tiene la razón, vamos a seguir lo que la Biblia dice. Entonces él empezó a lavarse las manos y insistió que las enfermeras también y los médicos debajo su dirección se laven las manos cada vez después de examinar a una mujer por dar a luz. Lavarse las manos con jabón antes de examinar a la siguiente mujer. Y la mortalidad del hospital bajó de casi 50%, bajó a unos 3 a 5%. Y nadie podía comprender, solo sabía que si se lavaban las manos, menos pacientes se infectaban. Pero no entendían el significado todavía, porque no entendían de la bacteria. No había llegado todavía ese descubrimiento. Solamente que al obedecer la palabra de Dios, había una base científica, aunque no se comprendiera, se obedece la Biblia. Así, el doctor, ¿pero qué pasó con él? Lo botaron de la profesión y murió un hombre pobre. Y aunque después lo reconocemos con uno de los padres, murió pobre sin reconocimiento, simplemente porque él quiso seguir la palabra de Dios. Así hoy en día descubrimos lo mismo en la genética, biología, en la química, astronomía, las teorías de evidencia empíricas. O sea, en vez de teorías, buscar evidencia empírica. ¿Qué es una evidencia empírica? Es decir, en los tiempos de Galileo se enseñaba la teoría griega a los alumnos. Una piedra grande cae más rápido que una piedra chica. Eso era la teoría que por 2000 años enseñaron. Bueno, Galileo decidió hacer una prueba empírica. Vamos a tirar una piedra grande y una chica a ver a qué velocidad caen. Y descubrió por sorpresa que todos caen a la misma velocidad. Y ahí se empieza a descubrir la ley de gravedad. O sea, era un momento de sorpresas. No solo creer lo que te dicen, experimentar y ver si es verdad. Probar todo. Te dicen que algo es blanco, a ver, vamos a ver si es blanco. Si es negro, es negro. Y si cae o no cae, vamos a ver. O sea, no creer solamente, ver con los propios ojos. Entonces, la Biblia enseña que debemos experimentar de primera mano nuestra relación con Dios. Como resultado, los hombres empezaron a experimentar. Y vieron eso también en la matemática, se descubre o se desarrolla la álgebra, cálculos, estudios teóricos, el arte también pasó por... Ahora ya mi batería, ahí está. El abandono de los principios. No sé si hay uno más aquí. El abandono de los principios bíblicos, mira lo que trae. En la medicina 2017, este año, es la primera generación en muchas generaciones desde que se desarrolló la medicina moderna. Esta generación, ustedes, son la primera generación que vivirá menos que sus padres. ¿Por qué esta generación va a vivir menos años que sus padres? Hemos abandonado
los principios bíblicos y estamos volviendo a las edades medias, abandonando la ciencia por aceptar la superstición. Entonces la medicina está retrocediendo, avanzando más con conocimiento, pero retrocediendo en práctica. La biología se entiende más de la inteligencia, el ADN con su máquina que a velocidad de una turbina de avión a chorro arma y desarma, primero desarma y después arma y otra vez los ADNs, las células, y los duplican a una velocidad de 50.000 por segundo más o menos. Es increíble la velocidad en que las células se pueden duplicar. Y conociendo tanto y viendo la inteligencia, se niega a un creador inteligente. Más información tenemos y más ignorancia tenemos. En la genética de 2000, en el año 2000, el presidente anunció que ahora entendemos el código completo de la ADN. Se supone que ahora podemos respetarlo y preservarlo. ¿Pero qué se hizo el año 2016? Con el apoyo del Papa, diciendo que era algo bueno, Estados Unidos y otros países han abierto el esquema y están usando dinero de los impuestos para financiar la amalgación de los genes de animales mezclados con humanos. Yo soy ingeniero de sistemas y cuando se crea un programa para la computadora es específico para esa computadora o para los que tienen ese tipo de cerebro y no se puede cambiar de uno al otro. Si tú agarras un pedazo de otro programa y lo mezclas con otro, nunca queda mejor, siempre queda peor. Y cuando mezclas los genes de animales con genes humanos, siempre tienes graves problemas. Mira lo que pasó con la comida, las comidas transgénicas. ¿Cuántas alergias no han causado? ¿Y cuántos desastres están causando? Simplemente por combinar genes de animales con genes de la comida. Una señorita casi se muere varias veces por alergias de comer una comida. Ella dijo, pero yo no tengo alergias. Lo único que tengo alergias es para la comida, para mariscos. Yo no tengo ninguna alergia a verduras, pero cada vez comía una cierta verdura, siempre tenía alergias. Casi se muere. Y cuando empezó el médico a investigar, descubre que los que han combinado las comidas transgénicas metieron genes de mariscos en el trigo. Genes de puerco lo meten en comida, en verduras. ¿Y para qué? ¿Para mejorar? No, estamos yendo para atrás porque no hay conocimiento, pero no hay moralidad. Estamos haciendo cosas totalmente inmorales con el conocimiento que tenemos. Más evidencia astronómica, tenemos la música. Algunas de las cosas que tú escuchas en la calle ni siquiera podemos usar el nombre. Música, es bulla. En vez de aumentar la capacidad humana de producir música hermosa, estamos retrocediendo a las edades medias con la ignorancia de las personas que nunca supieron nada de la cultura. Hoy en día las personas educadas están empezando a perforar los labios, perforar las orejas, perforar los ombligos. Eso se encontraba en las edades medias, en las tribus que no sabían. Aquí tenemos una familia de Papúa Nueva Guinea que viene, el hermano Samuel con su familia vienen de Papúa Nueva Guinea, donde me invitaron allá a predicar, y ellos saben lo que es perforación. Ponen huesos en la nariz, se ponen huesos por todos lados. Los que no conocen, pero cuando ya conocen a Dios y se educan, ya no hacen eso. Pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Retrocediendo a las edades medias. Más y más jóvenes se perforan con total ignorancia. Entonces el arte moderno también muestra que tenemos problemas graves en nuestra sociedad. Bueno, para poder pelear contra la reforma, como Carlos V no logró hacerlo, se formaron varias estrategias. Una estrategia era la Inquisición. En la Inquisición que se estableció, la Inquisición española en 1478, aquí conocemos de la Inquisición en Sudamérica,
se empezó eso estableciendo en todos los países donde tenía la iglesia dominio, usando la tortura. La iglesia católica comenzó a destruir y más de 30 millones de personas dieron sus vidas siendo torturados, colgados, quemados, destruidos en diferentes formas de que no podemos mencionar sin darnos escalofríos. Ese método nunca Dios usó la fuerza ni la tortura. Es un método satánico. Y aunque la iglesia hoy en día dice 1000 disculpas, no que le pida a los 30 millones que mataron. No se puede disculpar. ¿Y qué? Pero nunca admiten en el Vaticano que cometieron un error. Y no solo no lo admiten, están comenzando, preparándose para repetir lo mismo. Muchos de los protestantes, mis amigos queridos protestantes evangélicos que están escuchando y viendo esta mañana, ustedes piensan que la iglesia ha cambiado, pero la iglesia dice que nunca cambia y que los principios que han hecho son los mismos principios que están teniendo hoy en día. Yo casi no cuento eso en público y no está en mi lista, pero les cuento rápidamente. Cuando yo tenía 18 años, estaba por graduarme de secundaria y nos fuimos a Washington a ver muchas de las cosas en Washington, los museos, la Casa Blanca, todo lo que se puede ver en allá. Y fuimos también a la Catedral de Washington, que estaba en proceso, tenía ya 40 años de haber sido iniciado y faltaban otros 40 años para terminarla. Pero entramos adentro. Yo había escuchado de mi padre una historia muy interesante, así que nos fuimos ahí, nos hicimos investigadores ese día y con unos 3 jóvenes nos fuimos con linternas y nos escondimos de nuestro guía y nos metimos por atrás en la catedral, fuimos a investigar, hablamos con muchos de los empleados que no hablaban nada de inglés, todos venían de España y les preguntamos, hicimos preguntas, nos fuimos a la oficina del cardenal al otro lado de la calle, preguntando por él para hacerles preguntas. Él no estaba de viaje. Nos mostró en su escritorio del cardenal allí de Washington. Después pasamos arriba y hablamos con el jefe encargado de la catedral. Le hicimos varias preguntas. No le dije mucho, primero dejé que él hable y le dijimos: mira, hemos estudiado una clase de de arquitectura y entonces nosotros quisiéramos ir al sótano, por favor. Ya yo sabía que había en el sótano, pero él no sabía que yo sabía. Entonces, le hice la pregunta: ¿podremos ir al sótano? Me dice: no se permite. ¿Y por qué no se permite? Es que no se permite. Le dije: hemos hablado con sus empleados acá y dicen que solamente personas del Vaticano y representantes del Vaticano se les permite entrar al sótano. Pero ustedes, ¿cómo hablaron con los empleados? Ellos no hablan inglés. Yo le dije: disculpe, yo hablo español. ¿Y qué le dijeron? Que solamente los representantes del Vaticano van abajo. ¿Qué están escondiendo abajo? ¿Cómo estamos escondiendo? No, deben estar escondiendo algo. Oh, no tenemos nada. Sí tienen, porque ya sabemos lo que está abajo. ¿Y cómo saben lo que está abajo? Porque el inspector del gobierno que bajó abajo y hizo la inspección de este edificio fue amigo de mi padre. Entonces, ¿qué vieron abajo? No, usted díganos y nosotros le vamos a confirmar. Él dijo: le voy a dar una idea. Son puertas grandes, inmensas, de 30 metros de alto. Entonces él ya sabía. Y dijo: ¿y qué hay atrás de las puertas? Usted dígame y yo le voy a decir la verdad. Hay tres pisos de puros celdas de cárceles abajo. Exactamente. ¿Y cómo sabían ustedes? Como le dije, el inspector fue amigo de mi papá. Nos contó todo lo que él había visto abajo. Y también el primo de mi papá era constructor. Y cuando él estaba entregando las cosas, también sabemos de las 100 cajas de metralletas que metieron abajo. Jóvenes, ¿cómo se llaman? Disculpe, tenemos que irnos. ¿Y de dónde son? Perdona, no podemos decir. Que desaparecimos. Pero en una catedral moderna como la de Washington, recién construida, hay celdas de tortura, hay celdas para acomodar gente, hay armas. ¿Para qué? Yo pensé que eso pasó con las edades medias. No, señor.
La pluma inspirada nos cuenta, nos dice que todas las persecuciones del pasado, la Biblia confirma, y vamos a leerlo pronto, que se van a repetir. Y se están preparando para repetir las mismas tácticas de las edades medias. En Polonia, hoy en día, no estamos hablando de las edades medias, hoy en día en Polonia hay una escuela de Inquisición, enseñando a jóvenes sacerdotes católicos a cómo hacer lo mismo. Y decimos, la iglesia ya no es igual, ya se arrepintió. No, Señor, la iglesia es igual y se está preparando para repetir lo mismo. Entonces, una de las tácticas más eficientes para poder cambiar y trabajar y pelear, luchar en contra de la reforma, era la contrarreforma, era la creación de los jesuitas. Dice Sociedad de Jesús, no tiene nada que ver con Jesús eso, pero así se llama. Y ellos fueron creados por medio de Loyola, Ignacio Loyola, en 1540, y él era el brazo combativo, la guerra de la iglesia para controlar el sistema educativo, colocando a sus alumnos en posiciones de influencia, estableciendo órdenes, sociedades secretas como los Caballeros de Malta, Caballeros de Colón, Opus Dei, masones, etc. Y para controlar a los gobiernos y sistemas económicos, colocando consejeros al lado de los gobernantes y sacerdotes en las juntas de los bancos, conocidos por su juramento dispuesto a mentir, matar, destruir, torturar, perseguir, asesinar hasta los reyes y presidentes. Más de 100 países han expulsado a los jesuitas, incluyendo a Suiza y todos los territorios españoles. El rey de España ordenó que no haya ninguno vivo, que los voten a todos, y si uno continuara a existir era por pena de muerte. Aún España no pudo tolerar la violencia y la agresión de los jesuitas, pero hoy en día los encuentras en todas las universidades protestantes. Hoy en día los encuentras en la Casa Blanca. El director de libertad religiosa de Estados Unidos es uno. ¿Y qué saben ellos de libertad religiosa? Lo odian, pero el director de libertad religiosa es un jesuita. Entonces lo tenemos por todos lados, han sido muy muy eficaz en su guerra. Entonces, una de las estrategias más eficaces para cambiar la dirección y pensamiento protestante ha sido infiltrar las instituciones para atacar y destruir sus principios protestantes, especialmente como profesores en escuelas de teología, para influir la formación de pastores y líderes. Las iglesias evangélicas, las universidades evangélicas protestantes, casi sin excepción, tienen profesores que realmente han sido preparados como jesuitas y que están con sus influencias ahí para enseñar y hacer olvidar a la iglesia, a las iglesias protestantes, los metodistas, los evangélicos, los metodistas, muchos de los bien conocidos ha estado bajo ataque. Incluso la iglesia adventista ha estado bajo ataque desde los tiempos de la hermana Elena G. White, desde la fundación. Dios le reveló muchas veces a ella que habían personas queriendo ingresar a nuestras universidades como profesores. En una ocasión, el presidente de Pacific Union College, que está allá en California, estaba entrevistando a una profesora protestante que quería entrar a enseñar allí, y ella también tenía sus raíces adventistas supuestamente. Y mientras él estaba entrevistando a la profesora, vino su secretaria: doctor, tengo una carta que llegó de la hermana White, Elena G. White, recién de Australia. Lo mandó hace 3 meses, pero recién llegó a la oficina. Se lo hago pasar, por favor, por favor. Lo abrió y sus ojos se abrieron grandes. Le miró a la señora, miró la carta y dijo: señora, disculpe, profesora, ¿podría por favor leer esta carta? Y cuando ella leyó, se puso brava, botó la carta a la mesa y se salió. ¿Y qué decía la carta? La carta escrita 3 meses anteriormente, antes a ese día, decía: querido doctor, va a venir una profesora vestida de tal color, no me recuerdo el color, azul o rojo. Ella va a venir buscando una posición como profesora en nuestra institución, pero no la emplee
ella es preparada por el enemigo para infiltrar nuestra institución. Y cuando él vio, era la misma profesora que estaba sentado frente a él. 3 meses antes, Dios ya preparó el camino. ¿Y ustedes piensan que esa fue la última vez? La especialidad de los jesuitas es infiltrar instituciones protestantes con el propósito de destruir los fundamentos y hacerles olvidar. Vamos a ver que han tenido mucho éxito en eso. Las estrategias de Roma para las universidades y las instituciones evangélicas ha sido muy clara. Lo que ellos están haciendo es preparar algo muy importante. Uno es hacer olvidar las raíces, o sea, para que se olviden los bautistas de dónde vinieron y por qué existen, los metodistas, los presbiterianos. Uno es quitar el enfoque sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, como es uno de los fundamentos, se recuerdan, del protestantismo, ¿no? Es la autoridad infalible de la Biblia. Y aceptar las enseñanzas humanas, poco a poco, para insertar enseñanzas y costumbres católicas dentro del currículum y cambiar los himnos de la música tradicional, sagrada, a la música contemporánea, y poner nuevos estilos de oración y meditación. Estas estrategias continúan. Tenemos aquí reducir la autoridad de los miembros de las iglesias, porque las iglesias protestantes todos enseñaban que cada miembro es un sacerdote. Eso se llama el sacerdocio del creyente. ¿Qué significa eso? ¿Tienes que ir a un cura para pedir perdón de pecados? ¿Solo por medio del sacerdote tú puedes obtener perdón? Uno de los principios protestantes es que cada creyente va directamente a Dios. Tiene acceso directamente a Dios para pedir perdón de pecados y dirección en su vida. O sea, Dios tiene un enlace directo con cada miembro de la iglesia. No tienes que ir por un sacerdote o no por un pastor, directamente. Es controlar los que predican y los temas que predican. Controlar los materiales de estudio que los miembros, por medio de los grupos pequeños, es una cosa buena, pero ellos lo usan para controlar los materiales que se estudian, para que ellos puedan dirigir el grupo pequeño, grupito por grupito, en la dirección que ellos quieren. Ya no es la iglesia entera, se dividen en pequeños grupos. Dividir y conquistar es la estrategia de Roma. Controlar la conciencia, exigir obediencia y lealtad a los líderes, identificar, excomulgar, perseguir a los que protestan. La meta final es dar muerte al protestantismo y erradicar a todo protestante, reuniendo a todo el mundo bajo su autoridad. Esa es la estrategia final. El conflicto de los siglos, Apocalipsis, Daniel indica claramente que en los últimos días justamente habrá un poder político, religioso, viniendo de Roma, que tiene una ciudad con 7 montes, lo que el Vaticano dice que tiene 7 montes, la ciudad de 7 montes. Y ese poder político religioso reunirá toda la tierra bajo su autoridad. Ha tenido mucha eficacia en influir a las iglesias protestantes, y por eso hoy en día estoy yo hablando a nuestros hermanos evangélicos, protestantes, especialmente mis colegas los pastores. Estoy hablando a todas las iglesias que alguna vez se han llamado iglesia protestante. ¿Por qué? Para ser protestante tienes que protestar algo. ¿Y cuál era la protesta de Martín Lutero? Era que la autoridad estaba en manos de hombres falibles y no en la palabra de Dios. Los príncipes alemanes aceptaban ese principio y no aceptaron la autoridad de Carlos V para poder controlar la conciencia, y le dijeron: no nos movemos de acá. Y como resultado, gracias a Dios por esa protesta y confesión de Augsburg, las iglesias protestantes siguieron creciendo.